lesiones reticulares blancas o lesiones erosivas, como podemos ver en la imagen, ¿no? Que se manifiestan de esa forma. Una gran respuesta de los linfocitos T en el tejido conjuntivo y más o menos al 2.2% a nivel cutáneo, un 35%, oral 40% y la mucosa más o menos un 25%. Tomen apunte cuando yo les diga, por ejemplo, es algo importante, siempre digo pregunta de examen, porque todas estas diapositivas yo se las voy a compartir. Entonces prefiero que me presten atención, a que estén copiando, a que estén escribiendo como si no hubiera un mañana. Porque las palabras claves, se los prometo que yo se los voy a decir. Y aparte que muchos me graban, así que lo van a repasar. ¿Cuál es la etiología? Es una respuesta inmunicelular de linfocitos T, como por ejemplo, pregunta de examen. En la etiología, ¿qué es lo que acontece? Destruyen la capa más profunda de los queratinocitos. De esa forma va a producir el antígeno externo, va a estimular la célula de Langerhans al procesamiento de este antígeno que va a desencadenar todo el proceso inflamatorio que estamos viendo en esta placa de histología. Gran estimulación de los linfocitos T. Se generan linfocitos CD4 y CD8 que destruyen las propias células epiteliales basales y parabasales. Igual a veces suelo preguntar esos detalles. Esta reacción, este proceso inflamatorio suele estar asociado a respuestas alérgicas a medicamentos. Pacientes fumadores es igual clave. El tabaquismo en esta manifestación clínica, en esta enfermedad, es muy frecuente. Al momento que el paciente llega a su consulta, porque difícilmente esto nos va a producir algo más grande, algún síntoma mayor, alguna dificultad para el paciente, sino lo va a ver extraño, que en su cuerpo tenga estrías blanquecinas, esas placas como vimos acá en la imagen. Entonces cuando vaya a su consulta, doctor, tengo estas manchas, no se me pierde, pero no me molesta. Entonces ya estamos sospechando de que sea algún líquen plano que se está manifestando. ¿Y cuál va a ser la clave del éxito para determinarlo? Señor, ¿usted fuma o no fuma? ¿Hace cuánto tiempo? El tabaquismo es muy importante, que lo han debido ver en epidemiología, ¿o no? Sí. Bueno, sí. La localización más común es el borde lateral, los bordes laterales de la lengua, pero hay que tener en cuenta y no se olviden que igual en pregunta de examen, toda lesión blanca es sugestiva de desarrollar carcinoma. Toda lesión blanca, indiferentemente cuál sea su causa, por más que sospechemos de un líquen plano reticular, que es algo entre comillas sencillo, es sugestivo de desarrollar carcinoma. La primera presentación, el líquen plano reticular, que es fácil de diagnosticar. El signo patognomónico son las estrías de Wickman, como podemos ver en la imagen. Presten atención, chicos. Son líneas blancas que se elevan, son finas, no son más groseras, no manifiestan ningún otro síntoma. Mayormente tienen ese patrón a nivel dorsales, ¿no? A los dorsales de la lengua. Como les dije, no presenta síntomas, no hay. La oclusión más frecuente es la mucosa bucal, vestíbulo oral, lenguas, encías, etc. Comparado a lo que viene a ser el líquen plano erosivo, que son áreas pseudomembranosas, eritematosas y blanquecinas, como podemos ver en la imagen. Si se dan cuenta, estas son finas, delgadas, un poco elevadas, pero aquí son más groseras, paredes un poco más gruesas, más ensanchadas, van a ser más eritematosos a su alrededor, proceso inflamatorio, igual como podemos ver en la otra imagen. Aquí ya va a haber síntomas. En el líquen plano erosivo va a haber irritación oral, molestias al tomar alimentos fríos, calientes, picantes, bebidas alcohólicas. Al paciente ya lo va a comenzar a sugestionar de alguna enfermedad, ¿no? Entonces ahí sí el paciente va a llegar, doctor, mire, me han salido estas manchas, me duele, siento que me quema, no desaparece. Entonces hay que tener la capacidad profesional para distinguir algo sencillo de algo erosivo. ¿Cuál es la diferencia?
decir lo tengo, pero me duele. No hay mucho donde perderse. El diagnóstico diferencial, la candidiasis, el pemphigo vulgar, lesiones pempicoides de la mucosa o cualquier otra patología blanca que vamos a ir viendo a continuación. Doctor, Sí. cuando la patología es alrededor de los dientes, ¿no se encarga de eso los dentistas? No necesariamente. Porque el dentista va a ver esto y va a decir una gingivitis. Le da tratamiento y ¿qué va a hacer la gingivitis a base de la clorexidina? Se va a arder más. Pero sí, en cierta fase la cavidad oral se encargaría el odontólogo. Pero recordemos que los odontólogos no hacen medicina. Y aparte vamos a ver enfermedades, que lo vamos a ver más adelante, que no tienen nada que ver con odontología. El diagnóstico es por mediante la información clínica y en variantes de lo que vienen a ser erosivos hay que probablemente sospechar de alguna malignidad, realizar laboratorios e incluso realizar biopsia. Es preferible pecar de comedido, sacar una pequeña muestra, una pequeña biopsia para mandar a estudiar, y es preferible 1000 millones de veces a que nos salga que está todo bien, a que estemos obviando que sea alguna enfermedad cancerígena. En el líquen plano reticular no es necesario ningún tipo de tratamiento, es solamente darle tiempo, esperar que orientar al paciente de que todo eso vaya pasando, tratar de bajar lo que viene a ser el posible desencadenante, como son el hábito tabáquico, si recomendarles que vaya fumando menos, etc. En cambio, en el líquen plano erosivo ya hay que, si es necesario, utilizar corticoides, como puede ser la prednisona a lo largo de una semana. Eso va a ir ayudando mucho para el tema de la congestión, el proceso inflamatorio, etc. Hay que tener en cuenta que los corticoides no se utilizan regularmente, al menos que sea estrictamente necesario en pacientes, por ejemplo, diabéticos. ¿Por qué? ¿Perdón? La glucemia. Sí, lo que viene a ser los corticoides estimulan mucho el desorden de la insulina, entonces va a haber picos hiperglucémicos, o sea, la glucemia va a subir demasiado, entonces el paciente puede desencadenar otro tipo de problemas. Ahora vamos a ver lo que viene a ser el neo esponjoso blanco, o enfermedad de Canon, una gingivoestomatitis de pliegues blancos o leucoqueratosis hereditaria. Como lo pueden ver, es un poco más vulgar, más agresivo, se manifiesta en extensiones más largas comparado al líquen plano y al líquen erosivo. Este es un defecto de lo que viene a ser la caracterización normal, que es una mutación del par 4 y del par 3, manera congénita. ¿Cuál es la enfermedad congénita en las enfermedades de la mucosa blanca? Pregunta de examen. Trastorno hereditario autosómico dominante, y las características clínicas son asintomáticas. Pueden ser bilaterales, como podemos ver en las imágenes. Pueden estar tanto en lo que viene a ser el lado derecho y el lado izquierdo. Pueden ser grisáceas, un poco más engrosadas, y cuando ustedes vayan a palpar, si es que tienen la oportunidad, cuál es su característica, qué es lo que lo diferencia, es que van a ser esponjosos. Solo una vez en mi vida, en casi 10 años que soy profesional, he visto eso. Que se siente como, una vez han abierto algo nuevo en una caja y que tiene una envoltura tipo bolita, que la apretan y son esponjosos, literalmente lo mismo. Y te da ganas de reventarlo, pero no. Se siente la esponjosidad de lo que viene a ser esa presentación. ¿Cómo es que se llama eso? El neo esponjoso blanco. El tratamiento, al ser una enfermedad congénita, no tiene un tratamiento como tal, pero tenemos que distinguirlo de algunas lesiones premalignas. Por ende, igual es necesario lo que viene a ser la biopsia, realizar el estudio histopatológico. También puede ser confundido con candidiasis, lo cual hay que hacer otro tipo de exámenes, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es
el estudio para Cándida. ¿No? ¿Nunca has escuchado de la artista china? Igual se toma una tipo biopsia, una película bien delgada del fragmento y se manda a estudiar, ¿no? Ahora vamos a ver la leucoplasia vellosa. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ni yo me acuerdo que dije. Trastorno hereditario de la mucosa. Ah, no. ¿Cuál es la enfermedad? Congénita de la mucosa. Congénita de la mucosa. La leucoplasia vellosa es un padecimiento benigno de la mucosa de la boca. Se presenta como varias placas blancas, puede tener pequeños pliegues o protuberancias, puede estar presente en el borde de la lengua o su superficie, y esto es característico y es importante y no tiene nada que ver con el odontólogo, es que estas enfermedades son un indicador de enfermedades por VIH-Sida. Cuando nosotros sospechemos cuál es su efecto, les va a llegar al consultorio un paciente que ya tiene el diagnóstico por trastorno de HIV, ya tiene el virus adquirido, ya está en tratamiento, etc. Y va a llegar a la consulta porque, doctor, tengo estas manchas alrededor de la lengua, alrededor de la boca, cerca de los labios, etc. Entonces no vamos a pensar en un líquen plano, ¿no? Ni tampoco en un erosivo peor, en un nevo esponjoso blanco, sino ya tenemos que ir pensando en la leucoplasia vellosa. Recordemos que es producido por el virus de Epstein-Barr, que es un variante del herpes virus tipo 4, que es el agente causal de estas lesiones. También recordemos que el VIH va a causar el deterioro del sistema inmunitario en este tipo de pacientes, y sobre todo los pacientes inmunosuprimidos e inmunocomprometidos van a tener gran afección de agentes oportunistas, como ser en este caso la leucoplasia y como ser la candidiasis oral. Las características clínicas van a ser los bordes laterales a lo largo de la lengua y de la mucosa yugal. Se dan cuenta, en el líquen plano reticular, las estrías de Wickman lo dicen. Son estrías. ¿Cómo son las estrías? Son delgadas, no son protuberantes, son bien finas y sobre todo no son extensas como en esta presentación, ¿no? Tienden a formar más pliegues lineales, verticales, como si estuvieran ascendiendo a lo largo del dorso de la lengua. Lo mismo lo que viene a ser la mucosa interna. El diagnóstico diferencial va a ser la candidiasis oral, que se puede manifestar de esa forma. ¿Alguna vez ya han visto esa candidiasis en otra materia? Sí, ¿no? ¿En cuál materia? Infectología. ¿En qué? Infectología. ¿Ya llevaron infecto? Sí. Hermosa, ¿verdad? Bueno, la candidiasis oral, como bien les mencionaba, igual está presente en este tipo de pacientes con este tipo de antecedentes. Entonces tenemos que diagnosticarlo, tenemos que llegar al origen del problema. ¿Para qué? Para hacer un tratamiento adecuado. El líquen plano y el lupus eritematoso son igual trastornos sistémicos, ¿no? Que pueden estar localizados en ambas mucosas yugales, y el diagnóstico más que todo se da por biopsia y técnicas histoquímicas de inmunofluorescencia. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad sistémica como tal, entonces igual va a condicionar a nuestro paciente con este tipo de enfermedades. En el lupus eritematoso sistémico hay un gran trastorno a lo que viene a ser la producción de los leucocitos, de los linfocitos. Entonces el cuerpo como tal no va a tener esa capacidad de discernir los agentes patógenos y causales. Y a la larga, ¿cuál va a ser el tratamiento del líquen plano de la leucoplasia vellosa? Antirretrovirales, ¿no?
Recordemos que va a ser causado porque el paciente tiene enfermedad del virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, VIH-Sida. Entonces, si el paciente no está en correcto tratamiento, no está recibiendo las dosis adecuadas o en su defecto no hace tratamiento como tal, tenemos que iniciar esos antivirales, pero no lo hacemos nosotros. Lo va a hacer el infectólogo, el epidemiólogo, que son las personas y el profesional que se encarga de hacer el tratamiento y el seguimiento de este tipo de pacientes. Un consejo que les va a pasar cuando sean internos: todo paciente que ingresa al hospital se realiza una prueba rápida de VIH. Entonces, si en alguna vez ustedes leen reactor o que diga positivo, no van a ir a decir al paciente: oiga señor, ¿desde cuándo tiene VIH? No, nunca, jamás. Ustedes van a ir a su inmediato superior, sea el presidente, sea el titular. ¿Por qué? Porque por las normas y protocolos, quien da la información es el epidemiólogo y el psicólogo, que lo llevan a una reunión y le dan esa información. Y recordemos, igual que toda prueba rápida de VIH, puede ser un falso positivo o en su efecto un falso negativo. Para hacer el diagnóstico adecuado necesitamos las pruebas de ELISA o Winterblot. Entonces no van a ir corriendo a decir que tiene VIH, etc. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por ejemplo, de la leucoplasia no hay ninguna pregunta de salud. Yo creo que va a salir, y si no la dije, que me olvidé. Tiene que decir. Sí, sobre todo en el libro de Epstein-Barr. Solo preguntar eso. El último. El virus de Epstein-Barr. De leucoplasia virosa. En la leucoplasia. No podría preguntar VIH ni nada de eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? La siguiente clase igual es súper cortita. Ah, ya les dieron su fecha de examen, ¿no?